Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión para continuar con la lectura que estábamos compartiendo sobre esta obra que es de Ernesto Castro titulada Ética, Estética y Política. Me pareció interesante retomar un poco la lectura, el análisis de esta obra que hace bastante tiempo nosotros hemos estado compartiendo en el canal, si mal no recuerdo, con uno de los ensayos que tenía que ver con Pitágoras o los pitagóricos. Ahora vamos a repasar un poco con respecto al índice del contenido de esta obra. Y bueno, curiosamente, para los que saben, Ernesto Castro durante este tiempo que había publicado esta obra, lanzó otros títulos más. Yo por lo menos estando en Buenos Aires, acá en Argentina, no he podido conseguir otra de las obras más actuales de Ernesto. Y lo nombro y lo doy por conocido y por hecho porque, bueno, muchos de los que siguen el canal o están acá en la comunidad de Filosofía en Marcha, precisamente miran o conocen mayormente el contenido de Ernesto Castro y es probable también que buscando algo de Ernesto Castro hayan podido llegar también a este canal. Y durante este último tiempo, yo que sigo también el contenido de Ernesto, ha estado en muchas entrevistas, podcasts, presentaciones de sus propias obras y demás, así que le está yendo muy bien por suerte. De hecho, hace no mucho les comento que él había estado publicando o compartiendo en uno de sus vivos em, que iba a estar viajando a Argentina, un viaje que después finalmente tengo entendido que terminó suspendiendo y que bueno, en ese interín también yo me estuve comunicando con él para ofertarle de alguna manera poder acompañarlo, compartir algo con él durante su estancia acá en Buenos Aires. Ahora eso quedó, digamos, en un stand-by porque desconozco eh, qué es lo que está haciendo actualmente o que en qué planes quedó también lo de su viaje hacia Argentina, pero bueno, en la medida en que pueda también contactarme o comunicarme con él o saber algo de eso, también se lo estaré compartiendo a ustedes y para mí sería un honor poder conocerlo a Ernesto personalmente y desde ya obviamente seguir disfrutando y conociendo, aprendiendo de, de- de su conocimiento, de lo que sabe de filosofía y muchísimos otros temas más, porque bueno, sabemos que también la amplitud de temas y de conocimiento de Ernesto es bastante amplio. Eh, Les aviso también, y antes de meterme ya de lleno con el tema del libro y lo que quería compartirles hoy, es que pueden ayudar y colaborar con el canal adquiriendo cualquiera de mis libros, entre ellos Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche, y después la otra obra, que era la última, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, con el prefacio de Francesco Alfieri y Friedrich Wilhelm von Hermann. Ambos libros disponibles en formato físico y digital por la plataforma de Amazon. Están los links ahí en la descripción del video. Dicho todo esto, el sumario del libro, bueno, tenía el premio de la lechuza argenzuela, estaba dividido en estética, ética y política, como dice sin más el tema del título. El texto que habíamos compartido antes tenía que ver con, yo les mencionaba esta cuestión de los pitagóricos, ahora no me acuerdo exactamente dónde está, pero lo que yo le quería compartir era el tema del estudio y el escritorio del artista, que está dentro del capítulo de las secciones de estética. Es un escrito acá, en el que habíamos compartido era, ¿acaso los pitagóricos eran veganos? Tres signos de exclamación, ¿no? En la página 142 con respecto a la ética. Y ahora quería compartir algo de estética y era titulado El estudio y el escrito y el escritorio del artista de la página 53. Un escrito sumamente breve, pero que la verdad, volverlo a leer, yo este libro en su momento lo había leído sin subrayar nada, sin hacer anotaciones, sin marcar determinada obsesión y que me cuesta muchísimo de estar leyendo algo sin estar anotando, marcando. Dije, lo voy a leer y disfrutar esa lectura de corrido.
Y bueno, volví a agarrar el libro y lo abrí en esta página, me puse a leerlo, de hecho, porque era también breve y entre los distintos trabajos y cuestiones que voy haciendo, como que salirse también de la lectura que uno hace o que está llevando cuesta. Entonces, bueno, me dije voy a leer algo ahí medio azaroso y di con esto, ¿no? El estudio del escritorio del artista. En dos o tres paginitas que tiene este breve ensayo, este escrito de, de Ernesto Castro, nos llena, y como es muy habitual en él, de que nos abre un abanico eh, tanto de distintos artistas, novelas, films, en otras ocasiones también. Nos invade información que nos abre el abanico y las posibilidades de poder ir navegando por nuevos rumbos. Eso es sumamente interesante y también esta cuestión ahora en este recorrido que él hace de cómo se transforman esos espacios de estudio y también cuál es el imaginario de la gente con respecto a esos estudios y eh, cómo se disfrutan en la actualidad o cómo son vistos de qué perspectiva esta cuestión casi un poco de museo o turística eh, y intentando generar un determinado misticismo o una mística en esos estudios, en esos espacios que muchas veces en algunos sentidos eh, no, no comparten con la vivencia o la experiencia real que tenía el artista de su estudio, cómo el artista, el propio artista, concebía su propio estudio y cómo eso, digamos, con su fama, con la repercusión, por distintos motivos, termina siendo termina generándose como esta mística que mencionaba recién, ¿no? Eh, sobre esos espacios. Y de hecho, también, ¿no? La cuestión de pensar en un estudio cerrado, como decir, bueno, los libros que yo mencioné anteriormente, pues estuve acá en mi habitación, de alguna manera, frente al ordenador, a la computadora, este, tipeando, escribiendo, corrigiendo. em, y también, bueno, en esta cuestión, ¿no? En todo ese proceso en el que uno va escribiendo ese libro de manera digital, hay un montón de cuestiones de reflexiones, de pensamientos, de otras correcciones en papel que voy haciendo, voy realizando en otros espacios. También las discusiones que se van generando con otras personas o por otros medios son en otros espacios que no son propiamente este estudio y cómo también, ¿no? Esta cuestión de lo interior y lo exterior va conviviendo en lo que termina siendo después la producción del libro, o de este libro también, en el caso de Ernesto, tendrá este, otras experiencias, otras vivencias con respecto a cómo vive ese proceso. También yo muchas veces, y siguiendo también con este hilo del ámbito de la estética, me influye mucho, por ejemplo, el tema de la música que voy escuchando durante todo ese proceso de la escritura, corrección de un libro, cosas que a uno le van sucediendo, o otras lecturas que uno va llevando mientras corrige eso y también lo va influenciando, lo va remitiendo, o lo va sesgando incluso también a determinada perspectiva y no a otra. Eh, y acá también, ¿no? Menciona algunos ejemplos también en la medida que yo leía este ensayo, se me ocurrían otros ejemplos de aquellos que escriben o piensan, reflexionan y tienen su estudio en la bañera, tienen su estudio paseando en un jardín o en un parque o en algún lugar abierto, hasta algunos ejemplos que nombra acá que obviamente son un poco más llamativos, ¿no? Em, Leo un poco también para ir compartiendo el texto, ¿no? Que dice, el hecho de que actualmente se llame en castellano estudio al taller de los artistas plásticos indica que seguimos imbuidos en la intelectualización de la hasta el Renacimiento consideradas artes mecánicas.
De hecho también, ¿no? Hay varios seminarios o cursos online en el canal de Ernesto Castro donde hace toda una distinción y una explicación bastante detallada y detenida con respecto a la división de las artes, la consideración de las artes en los distintos momentos. Nosotros también en el canal, y que Ernesto también obviamente lo hace, esta distinción en los conceptos griegos, son tecné, poiesis, cómo pasa eso al latín, cómo pasa eso después en la modernidad, hasta la distinción después de las bellas artes, toda la cuestión que tiene que ver incluso que en alguna parte de este ensayo aparece con la concepción o la idea que se tenía sobre el trabajo del genio, artesano, artista, hay un montón ahí de elementos que están jugando y que está bueno también tener en cuenta. Y hay clases y videos en internet con esta labor bastante detallada, tanto en este canal como en el de Ernesto y otros tantos que se dedican también eh, fuertemente a estas cuestiones, ¿no? Todavía en el atelier del pintor 1855 de Gustave Courbet, el acto de estudiar ocupaba un lugar periférico. En un extremo del cuadro se encontraba el poeta Charles Baudelaire leyendo un libro, lejos de la escena central del pintor y la modelo, como si fuera un niño tumbado boca abajo sobre el suelo haciendo sus deberes de clase. Seguramente fue por esa razón que Andy Warhol, la antítesis del artista como intelectual parlanchín, bautizó a su taller La Factoría. Aquello no era una universidad de la vida, sino una cadena de montaje en lo que unos se drogaban y otros follaban y otros posaban y otros tocaban música, y en una ocasión feliz la Radfem Valerie Solanas disparó sobre el artista. Lo más parecido a un estudio que había por aquel entonces en Nueva York probablemente fuese la discoteca Estudio 54. Del mismo modo, el hecho de que actualmente se llame en castellano escritorio a la mesa de trabajo de las profesiones liberales, esta cuestión, ¿no? Se llama en castellano escritorio a la mesa de trabajo de las profesiones liberales, indica prejuicios muy asentados sobre los escritores. Para empezar, esto es interesante, ¿no? La mesa de trabajo de justamente, ¿no? Las profesiones liberales, esta cuestión también que como que el escritorio incluso tiene que ver con un trabajo más administrativo, ¿no? Hoy en día pienso. Em, y dónde está esta cuestión también de romper estructura. De alguna manera se lo intenta como encasillar en el escritorio, ¿no? Em, Marcel Proust prefería hacerlo en la cama, Vladimir Nabokov en el coche, Benjamin Franklin en la bañera, Lawrence debajo de un árbol, Hemingway de pie. El caso de Virginia Woolf es especialmente interesante para el tema que tenemos entre manos, las conexiones entre los estudios y los escritorios, pues cuando la escritora consiguió su anhelado cuarto propio, puso su mesa a poco más de 1 metro del suelo para trabajar a la misma altura que su hermana, la artista Vanessa Bell, que solía pintar de pie. Según su tío Quentin Bell, Virginia sentía que su vocación podía parecer menos ardua que la de su hermana, salvo que ella pusiera las cosas en pie de igualdad, ¿no? Una cuestión ahí también interesante con respecto a la altura, ¿no? O a la posición. E incluso también esta cuestión ahí que resalta ahí del prejuicio es interesante. Y acá había algo que yo me había olvidado de mencionar con respecto también a este avance de la cuestión de la concepción del estudio y del escritorio, es esto, ¿no? ¿En qué momento se empezó a llamar escritorio a la pantalla de arranque de los ordenadores personales, ¿no? Cada vez que iniciamos sesión arrancamos en ese escritorio, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con ese escritorio? Y también en qué medida intentamos ir dejando cosas a la mano en el escritorio y que después que en esa cuestión de lo a la mano en el escritorio, las cantidades de ventanas que se pueden ir sumando, abriendo, eh, para ir llegando a otras cuestiones más secundarias, ¿no? Hay también una cuestión de orden de los utensilios o herramientas de las cuales nos vamos a servir
en ese ordenamiento del escritorio, ¿no? En la evolución del escritorio 2015, el Harvard Innovation Lab se cronometra la absorción de las mesas de trabajo por las computadoras y los móviles desde 1980. Según los creadores, su objetivo es ilustrar cómo la tecnología ha cambiado nuestro mundo, despejando nuestros escritorios y simplificando nuestras vidas. O lo mismo resulta ahora con las pantallas de los teléfonos móviles, ¿no? La cantidad de las aplicaciones y cómo nos vamos moviendo a partir de eso también. Y bueno, en qué medida también eso nos condiciona, en lo que nos agiliza, también cómo nos atrapa, ¿no? Eso nos deja ahí como cautivados en esta cuestión de la inmediatez. El resultado transmite la sensación opuesta. Uno no puede dejar de pensar en la asfixiante y complicada omnipresencia de los medios de comunicación en nuestras vidas. Según va avanzando el video y vamos viendo cómo el móvil, el correo, la cámara de fotos, la agenda de contactos y el periódico se van convirtiendo en programa del ordenador y más tarde en aplicaciones del móvil. Esto que menciona acá Ernesto me parece un claro ejemplo de aquello que de alguna manera anticipaba, quien habíamos nombrado en un principio que tenía que ver con Heidegger, con ese famoso texto del Gelassenheit, ¿no? Esta cuestión del deshacimiento o el no sé qué otra traducción hay con esta cuestión ahí como el dejar ser, ¿no? Ese, del lassen, del abandonar y de lograr generar una convivencia equilibrada o armónica con la tecnología, ¿no? Algo que ya en el siglo XX se venía discutiendo y que de alguna manera había que anticiparse con esa cuestión de generar un vínculo armonioso y que obviamente esta cuestión de la tecnológico no se apodere de nuestra vida. Eh, Mucho se trabaja también hoy en día con los adolescentes y demás, con esta cuestión de los espacios y el tiempo que le dedicamos, en qué momentos y para qué nos servimos de esta tecnología, ¿no? Hay que son muy herramientas muy útiles que no hay que obviamente este, deshacerse por completo de ellas, sino que hay que como generar una suerte de educación, de formación con respecto a eso para darles el momento oportuno y el uso oportuno eh, a esa tecnología, estos aparatos, ¿no? Que finalmente conviven con nosotros, ¿no? Eh, al, bueno, ni hablar con estas cuestiones de la inteligencia artificial y demás, que aplicaciones que van surgiendo día a día, ¿no? Al final del video, incluso la cartera y las llaves del coche han quedado reducidas a una app. Sobre la mesa solo quedan unas gafas de sol. Al buen tiempo no le pongas mala cara. Eh, Esta cuestión, ¿no? Ahí de la aplicación. Cada vez se va a ir como minimizando más esta cuestión. La querella entre los estudios y los escritorios está magistralmente expresada en la lección de anatomía 1132 de Rembrandt. El doctor Nicolás Stulp disecciona un antebrazo ante unos estudiantes que, imbuidos en el espíritu libresco, prefieren consultar el libro que está abierto a los pies del cadáver. Este cuadro sugiere que los conceptos contenidos en una obra literaria son mucho más instructivos que la intuición sensible del mundo. Por mucho que para leer un libro también haya que aprender a mirar, esto es, a sentir, a tener intuiciones sensibles a través del sentido de la vista. También basta con leer La empresa de Rembrandt, El estudio y el mercado, 1988, de Svetlana Alpers, para derribar el mito del genio creador individual que pesa sobre los artistas anteriores a la época industrial. No me voy a detener mucho en esto, ya saben, a quienes les interese toda la problemática con respecto al artista, el propio Ernesto Castro yo lo he escuchado en algunas lecciones, no me acuerdo si eran de estética o qué, pero bueno, lo nombra en muchas oportunidades, toda la problemática del genio, incluso habla de este concepto de genealogía. Y bueno, nosotros en el canal seminarios que he dictado está lleno con respecto al tema de las influencias del genio en Kant, en la cuestión también de una genealogía este,
desde los griegos, cómo aparece Hesiodo, Homero, etcétera, etcétera, cómo va avanzando eso, Descartes, Sócrates, cómo aparece con respecto a estas referencias también de los tratados de estética, hasta, no sé, la teoría de Adorno y más actual también. Así que a quienes les interese toda esta cuestión del genio creador individual, y como lo menciona acá, ¿no? Para derribar el mito del genio creador individual que pesa sobre los artistas anteriores a la época industrial, también, ¿no? Esta cuestión ahí de qué tanto genio, y Nietzsche es un gran crítico también de estas cuestiones, no el primer Nietzsche, sino ya el... ¿Cuál es el del ocaso de los ídolos, si no me equivoco? Ya, no, miento, en Humano demasiado humano ya hay como un viraje, un giro con respecto de Nietzsche a esa idea o esa postulación de genio metafísico. Así que bueno, ahí ya también tienen otro dato con respecto a esto, para adentrarse en ese mundo quien quiera. Rembrandt firmó cuadros pintados por completo por sus asistentes y especuló con obras como La novia judía, 1667, con técnicas financieras similares a las utilizadas recientemente por Damien Hirst para subir el precio de su calavera de diamantes, por el amor de Dios, 2007. No muy lejos de las letras de los contables, los studioli, las salitas privadas del recogimiento intelectual del Renacimiento han sido lugares donde las artes y las letras han ido de la mano. Como dice Nicolás Maquiavelo en su famosa carta a Francesco Vettori, acá hay una cita, dice: cuando llega la noche regreso a casa y entro en mi escritorio. Y en el umbral me quito la ropa cotidiana llena de fango y de mugre, me visto paños reales y curiales, y apropiadamente revestido, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro ese alimento que solo es el mío, y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden. Y no siento por 4 horas de tiempo molestia alguna. Olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte, todo me transfiero a ellos. Interesante también acá esta cuestión de la vivencia espacio-temporal con respecto también a esa vivencia, esa experiencia que tiene el artista, en este adentrarse también en su ámbito y cómo hay una suerte de quiebre entre su estudio, el adentrarse en su estudio y en su experiencia también de trabajo entre comillas, o su labor. Bueno, ahí también hay yo ahora que estaba trabajando también un texto sobre Kant, estábamos viendo toda una discusión con el Handel, esta cuestión del, del Tun, que tiene que ver con el Magen, también distintas formas de hacer, de obrar, de manipular las cosas, que eso también tiene una distinción con el do, el make, el ager, el facere, hay también este determinados modos que son interesantes. Y después la otra cuestión es esto que decíamos, ¿no? Lo disruptivo entre esa experiencia de ese proceso creador con respecto a generar a lo que es meramente trabajo y la creación de un útil o de algo ente y que no sea una obra de arte. Esa experiencia de espacio-juego. Bueno, la vez pasada que abordábamos el texto de Gadamer también mencionábamos la cuestión del texto de Johann Huizinga de Homo Ludens, ¿no? Donde también muestra, Nietzsche aparece con respecto a esa concepción del teatro griego, con este muro que se levanta, que también lo toma de los románticos. Ahí también hay varias cuestiones interesantes para abordar. Curiosamente, en la mayoría de los studioli que se han conservado hasta nuestros días, no hay rastros de literatura salvo en pintura. Así, en el Studiolo de Federigo da Montefeltro, en la ciudad Gubbio, los libros aparecen en una estantería pintada junto a instrumentos científicos y musicales. Los libros aparecen en una estantería pintada junto a instrumentos científicos y musicales. Bueno, acá ustedes no lo pueden apreciar, pero tengo también mis elementos musicales por ahí dando vuelta.
Lo científico no sé qué sería. Eh, bueno, tengo ahí... los científicos tengo unos productos ahí contra los mosquitos porque la verdad que este último tiempo estaban mortales. Em, Formando lo que se conoce como una intarsia. En palabras de Jean Baudrillard, el estudio nos conduce a suponer que todo el espacio exterior, el del palacio y más allá, el de la ciudad, que el espacio mismo del poder, el espacio político, puede que no sea más que un efecto de perspectiva. Muchos estudios se han convertido en museos. Acá, esta es la otra parte que mencionábamos en la introducción, ¿no? El de Paul Cézanne en Provence, el de Luis Bourgeois en Nueva York, la Casa Azul de Frida Kahlo en Ciudad de México, la de Villa de los Brillantes de Augusto Rodin, a las afueras de París. Pero ninguno ha alcanzado el estatus del estudio de Francis Bacon en el número 7 de la calle Rismew de Londres, que fue meticulosamente trasladado a un museo de Dublín, o Dublin, por un equipo de conservadores y arqueólogos como si se tratase de una reliquia paleolítica. O sea, lo montaron completo y lo llevaron, ¿no? Al museo. Entre los objetos, y esto es interesante lo que le agrega acá, ¿no? Con respecto a esto, porque dice, entre los objetos documentados solo hay 500 libros y catálogos, pero más de 1300 páginas arrancadas, una relación ambigua con la literatura. Lo que poca gente sabe o comenta es que Bacon poseía otros dos estudios y que este lo tenía hecho un estercolero solo para conmover a los coleccionistas con la imagen del artista romántico, sucio y desordenado, alguien que prácticamente tiene el síndrome de Diógenes, ¿no? Es como que si yo agarrara toda la estantería, tirara todo, generando toda una cuestión ahí media ficcional, fumando un puro, un cigarro y la botella de whisky ahí, diciendo, "Ah, bueno, sí, yo con todo esto realmente me inspiro, capto a las musas para poder generar contacto y poder escribir lo que escribo, ¿no? Un poco pasa también con esta cuestión de las bandas más conocidas de rock. Es como, bueno, eso que se ha vendido como un mito también de, no sé si de los Beatles, pero por lo menos de los Rolling Stones, ¿no? Y después toda la gente se pregunta cómo. Tienen 150 años y siguen girando, siguen tocando, siguen estando de pie y bancándose, ¿no? Entonces no eran tanto como lo vendían, sino que realmente estaban muy cuidados y controladas estas personas, ¿no? Después el resto es para la gilada, ¿no? Como se suele decir eh, vulgarmente. Sea como fuese, los edificios que se acondicionaron expresamente para alojar estudios de artistas se parecían más a los espacios de coworking actuales que a las mugrientas buhardillas que imaginan los lectores de la obra 1886 de Emile Zola. Cuando el pintor más destacado de la escuela del río Hudson, Frederick Edwin Church, expuso su monumental Corazón de los Andes 1859 en su estudio de la calle 10 de Manhattan, sugirió a los asistentes que trajeran binoculares, como si fuera la ópera, para ver los detalles del cuadro. El artista argentino contemporáneo Juan Rey ha intentado generar una experiencia estética similar más allá de los géneros artísticos y literarios, en su instalación El Estudio 2012, en la que el espectador se puede sentar delante de un espejo y un cuadro mientras se acciona un brazo mecánico que hace pompas de jabón. Afortunadamente muchos se han rebelado contra el arte de estudio. En la función del estudio 1971, Daniel Buren calificó el estudio de purgatorio y espacio de osificación. Robert Smithson justificó el land art como una forma de arte, sitio específico fuera del estudio. John Baldessari dio clases en el Cal Arts de Los Ángeles bajo el título de arte post-estudio, una expresión prestada de Carl André que según Baldessari tenía como objetivo indicar a los alumnos que no iban a pintarrajear lienzos o devastar piedras, sino que habría otro tipo de ambiente en el aula. Eran los primeros pasos de la enseñanza transmedial de las artes plásticas, aún tan pobre hoy en día en España. Y mientras leía esto pensaba también, ¿no? Había aparecido un Reels hace no mucho, una cuestión de cosas que hacían arte que vos decís, no, la gente paga por ver esto y
y lo comparaba, y una vez que pasaban un montón de cosas que realmente eran insólitas, que esa gente estaba eran artistas, digo entre comillas, haciendo presentaciones de arte, no sé, me imagino en Nueva York, en algún lugar conocido de Europa, o sea, financiado, y había gente admirando eso. Y después el final del Reels era como mostrando obras de arte del Renacimiento, como diciendo, bueno, ahí uno queda con la boca abierto, vislumbrando esa belleza frente al otro mamarracho, me atrevo a decir, que yo, perdónenme, pero no comprendía qué era eso. Cosas, no sé. Y bueno, ¿no? Esta cuestión también de, esa pregunta que todo el tiempo nos hacemos, ¿no? ¿Quién dice que es arte y que no? Eh, Esta cuestión donde recae también ese valor, esa consideración frente al arte, la cuestión de los financiamientos, si hay un trasfondo obviamente comercial o con fines de lucro, obviamente, con respecto a eso. Eh, Hay muchos debates ahí interesantes que realmente en algún punto estaría bueno también tratarlos o discutirlos, ¿no? Al menos en este canal, yo he visto otros que realmente sí los abordan y cada uno tendrá su punto de vista. Yo sinceramente no estoy metido en el tema, más allá de estudiar filosofía del arte y debatir teóricamente o quedar un poco más quizás en el plano abstracto o intelectual, no sé cómo nombrarlo, pero no estoy inmerso, digamos, en exposiciones de arte, en cuestiones de museo, etcétera, etcétera. Recientemente se han celebrado muchas exposiciones sobre los estudios y en todos ellos la banalidad del contenido, artistas fotografiados delante de obras a medio de ser cuidadosamente desordenadas, sugiere la misma conclusión a la que llegó Joe Fick en dentro del estudio del pintor y dentro del estudio del artista. El estudio también puede ser un lugar donde suceden tareas mundanas y no muy glamurosas. Típica frase de Heráclito que dice ahí, junto al fuego también moran los dioses, en lo ordinario mora lo extraordinario. Bueno, ahí tiene. No puedo olvidarme de una anécdota que contó en 1991 Clement Greenberg sobre una visita a un estudio. Greenberg no se acordaba el nombre del artista, así que no se atrevió a decir nada mientras le mostraba las obras por miedo a confundirse de persona. Esto también, ¿no? La independencia del artista con respecto a la obra, esta cuestión ahí es otro de los puntos de debate. Cuando me marché no me molesté en fijarme en la expresión de la cara del artista, pero según iba bajando las escaleras, mi imaginación empezó a volar y me dije, Dios, debe sentirse fatal. Más tarde me di cuenta de que cuando vas al estudio un artista no puede recibir al arte con un silencio. Y ahí termina este texto, bastante interesante también, ¿no? Esta espera también de la expresión hacia el final. Clement Greenberg interview. Y esto es una de las partes, era un ensayo breve de Ernesto Castro, Ética, Estética y Política, ensayos y errores de un meta indignado. Él explicaba toda esta cuestión del meta indignado, si no me equivoco, en el prefacio o en este proemio que escribía. Así que, de 1990, yo soy en el 92, lleva, ¿qué tiene? 33. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si no lo tienen, es un libro que lo recomiendo. Yo sinceramente no he podido conseguir obras más actuales. Ya está toda esta trilogía platónica, etcétera. Después la del pan ha muerto. El gran pan ha muerto, creo que es. Y bueno, espero conseguirlos y que si Ernesto viene a Argentina poder contactarlo. Desde ya espero que les haya gustado, que les haya interesado. Si tienen algo más para recomendar, bienvenido sea. Y nos estamos viendo pronto, la próxima semana, acá en el canal de Filosofía en Marcha. Y ya saben, por supuesto, que pueden apoyar al canal adquiriendo cualquiera de mis libros, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, o Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche, cualquiera de los textos disponibles en formato físico o digital. Tienen todas las opciones de compra por Amazon y también por Mercado Libre directamente si están en Argentina, llega a su casa. Dicho todo esto,
Ahora sí, nos vemos la próxima semana y no se olviden de leer estos libritos de Ernesto Castro, muy recomendables y aparte que pueden ir haciendo una lectura salteada según los títulos que le vayan interesando a ustedes. Hasta la próxima. Saludos.